Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast Diálogos Inmobiliarios, en donde tratamos diferentes temas que tienen que ver con el sector de bienes raíces. Y el día de hoy vamos a darle continuidad a un episodio que ya habíamos tenido con anterioridad y donde estuvimos hablando sobre el instrumento legal que es la póliza jurídica. Pero el día de hoy vamos a entrar un poquito más a fondo sobre este tema y para ello nos acompaña nuestro gran amigo el licenciado Carlos Lomelí de Jus Hominem. Amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Buenos amigo. días. Muy buenos días. Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. La verdad es que siempre es un honor, un privilegio. Y vamos a platicar un poco precisamente de los mitos, realidades, interpretaciones en los contratos de arrendamiento. ¿Qué es lo que pasa en el día a día? Aunque no se haya adquirido una póliza, con todas las circunstancias que rodean a un arrendamiento hoy en día aquí en Aguascalientes. Sí, correcto. Y que es un tema que es sumamente importante para aquellas personas que buscan poner en renta una propiedad y que al final del día buscan tener un respaldo de algo o de alguien para que ese arrendamiento pues sea lo mejor posible, ¿no? Y para ello pues vamos iniciando, amigo. Platícanos un poquito sobre el depósito de garantía. ¿Este depósito de garantía se tiene que regresar? Sí, efectivamente, mucha gente pareciera que cuando reciben el depósito es algo que se les va a condonar parte del arrendatario al arrendador o se le va a, de cierta manera, a dejar como por efecto de haber vivido en la casa, en el inmueble 12 meses. Estamos hablando de un tema de casa-habitación. Y a lo mejor mucha gente dice, ¿sabes qué? Pues si yo tengo que entrar a rentar nuevamente este bien inmueble, tengo que pintar. Y entonces voy a tomar de lo que me gasta el depósito para hacer todo este tipo de mejoras en el Claro. inmueble. La realidad de las cosas es que desde el primer día en que se lleva a cabo el contrato, se deja bien claro, en el caso así el deber ser tiene que dejarse muy claro, que ese contrato se está dejando un depósito en garantía y ese depósito en garantía se regresará al finalizar el mismo, bajo la premisa de que el inmueble se entregue en las mismas condiciones que fue recibido. Ojo, si hay adeudos en el tema de servicios, si hay modificaciones estructurales que dañaron a la casa, si hay cuestiones que efectivamente van a hacerse uso de pago o inversión monetaria de parte del dueño del inmueble al inmueble arrendado, se tendrá que tomar entonces efectivamente parte del depósito o en su totalidad del depósito para poder llevar a cabo esos arreglos y esos pagos de servicios. Sin embargo, hay inquilinos que hay que manifestarlo, son que dejan todo perfectamente en orden, los servicios pagados al día, la casa la entregaron íntegra, incluso está pintada, claro. porque nos ha tocado ver también eso en algunas conciliaciones, y al final del día no quieren regresar ese depósito. La realidad es que tienen que regresar el depósito. El Código Civil aquí del Estado de Aguascalientes y Código de Procedimientos establece en el tema de apartado de arrendamiento que ese depósito tendrás 5 días como mínimo y 30 días máximo naturales para devolver ese depósito, siempre y cuando deje las condiciones de la casa igual que la recibió. Muy bien, bueno, y profundizando un poquito más sobre este tema, amigo, ¿qué tipos de gastos sí se pueden descontar legalmente de ese depósito? Sí, efectivamente lo que dijimos, por ejemplo, hay gente que por una circunstancia entra en un momento determinado, deja de pagar la luz, deja de pagar servicio de agua, e incluso internet, por así decirlo. Y mucha gente dice, ¿sabes qué? Pero el internet finalmente está a mi nombre, no está a nombre del dueño. Sí, pero al final de cuentas, lo que pasa con eso es que la propiedad, en dado caso de que dejen de pagar el recibo de internet, la propiedad se queda con el adeudo. En el caso de internet. Entonces, por eso es bien importante, ya sé que al dueño no se lo van a cobrar, pero la propiedad va a arrastrar ese adeudo y el día de mañana que otro inquilino quiera llegar a poner servicio de internet va a ser casi imposible porque finalmente la compañía se va a negar a darlo. Muy bien. Es una circunstancia. Y obviamente en este tema del arrendamiento hay circunstancias donde de repente para el dueño fue muy complejo el hecho de que la casa se haya quedado con algunas cuestiones pues, del uso normal, ¿verdad? Algún tallón y demás. Son circunstancias propias de la vivienda que eso no amerita hacer uso de un depósito. Eso es bien importante manifestarlo. Si hubo tallones que pusieron la sala, que pusieron las sillas del comedor, que tallaron la pared, son cuestiones que no van a meritar hacer uso de un depósito en su totalidad, más aún cuando la persona incluso lo dejan en una buena condición ese bien inmueble. O bien hay ocasiones donde de repente la casa ya está tiene muchos años, por así decirlo, está vieja, y
no vas a recibir exactamente con la Claro. misma circunstancia una cocina que a lo mejor tiene 30 años Claro. de haberse realizado, haberse puesto en marcha, y a lo mejor el señor que la renta pues se tiene obviamente algunas adecuaciones o algunas circunstancias en el tema de las puertas y demás. Tampoco se puede considerar que se tome como parte del depósito para efecto de retenérselo o no entregárselo. Muy bien. Y para que quede todo esto claro, tanto entre el arrendatario y el arrendador, ¿qué sugieren ustedes que se incluya en este contrato? Y en el contrato se establece, lo que hacemos nosotros es dejar muy en específico el tema del depósito, señalando cuáles son los efectos, pero no solamente el tema del depósito, es antes y después del mismo, es que cualquier arreglo, cualquier modificación que se quiera hacer a la propiedad tiene que mediar una conciliación y un documento escrito donde ambas partes establecen que sí se puede hacer alguna modificación. Es decir, hay ocasiones donde de repente nos encontramos que ya el inquilino quiso cambiar la puerta, quiso cambiar las chapas, quiso cambiar de color esto y poner aire acondicionado y demás. Y de repente cuando llega el momento de hacer el pago de la renta, dice, no, hice todo esto. Ajá. Y pues ya no tengo que pagarle porque me gasté lo que era casi lo de la renta. Error. Ahí prácticamente es un tema de que se tiene que haber dado, dejar constancia de que se iban a hacer esas modificaciones, tener la anuencia, la venia del dueño por escrito, firmado. Y una vez que contamos con eso ya podemos hacer todas esas modificaciones. Pero ese tipo de circunstancias van a dar pie que para finalizar el contrato de arrendamiento, si se hizo o no se hizo alguna modificación trascendental, se pueda realizar íntegro el depósito o no. E incluso en el tema de los servicios, yo siempre les decimos en el contrato que dejen de manifiesto, y eso para independientemente si adquieren una póliza o no, dejen de manifiesto que al momento de hacer los pagos manden evidencia al dueño, ya sea de manera mensual o bimestral, en el tema de los servicios, ya sea de agua, luz o incluso internet. ¿Por qué el internet? Aunque no sea nombre del dueño del servicio, porque vamos a lo mismo, la casa es la que al final del día se queda con ese adeudo. Claro. Oye, y ahorita hablabas un poquito sobre las modificaciones que a lo mejor una persona que ya está dentro de una propiedad hace a la vivienda. Pero ¿qué pasa cuando dentro de la propiedad o se quema el hidroneumático o se quema una bomba o el boiler deja de funcionar? ¿A quién le corresponde la reparación del mismo? Es bien importante eso que mencionas. Fíjate que nosotros lo que hacemos y lo que yo siempre recomiendo en el tema de los contratos es que des un periodo, de cierta manera, de 30 días para que el inquilino que ingresa al inmueble verifique todas las circunstancias del menaje o los aditamentos que establece, o sea, que vienen en el propio bien inmueble. Puede ser el tema de la estufa, el tema del boiler, el tema del gasto. Esas circunstancias tienes 30 días para checarlos. Pero ¿qué pasa si al sexto mes dices, ¿sabes qué? Me fijé desde el principio y no te avisé, pues ya entonces ya es tema y causa del arrendatario. Si lo hace dentro de los primeros 30 días, ya eso le corresponde la modificación al arrendador. Porque entonces si se llega a desgastar o a no sé, a descomponer una bomba, el hidroneumático, lo que sea, al sexto, séptimo, octavo mes, más bien ya es tema de uso. Claro. ¿Sí? Por eso tienes tú hasta 30 días para checar esas circunstancias. Y obviamente, yo siempre les digo, hay que entrar a un tema de conciliación, tema de mediación, porque muchas veces hay ocasiones donde ya tenía un tiempo determinado esa bomba y quizá ya estaba en el año que tenía que haberse hecho el mantenimiento, no se hizo. Bueno, habrá circunstancias que van a ser mediables y conciliables para que incluso ambas partes digan, bueno, yo te pongo el 50 y otra parte el 50. Pero normalmente en los contratos hay que dejar un periodo de gracia de 30 días, cuando son cuestiones de menaje o cuestiones propias en el bien inmueble. Y siempre decimos, y bueno, habrá periodos extraordinarios donde, por ejemplo, aquí en Aguascalientes llueve poquitas veces al año, pero ya sabemos cuándo va a llover, julio, agosto posiblemente. Y entonces hay que dejar espacio para que cuando existe el tema de lluvias, ver si existen goteras y eso ya le va a corresponder entonces al arrendador. Siempre se deja muy claro. Pero son esos 30 días que hay que ponerlos de gracia para que de una forma u otra puedan ellos dar y verificar las condiciones de la casa y se le hagan del conocimiento al arrendador para que éste las repare. Perfecto. Y otra cuestión, amigo. ¿Qué pasa cuando, y esta pregunta nos la hacen mucho a nosotros, qué pasa cuando a un inquilino deja de pagar al tercer mes, que ya pasó el primero, el segundo y el tercer mes y no ha pagado? ¿Se le puede desalojar? En Aguascalientes, el Código de Procedimientos Civiles, Código Civil, establece un periodo para dar inicio con un tema de rescisión del contrato.
o una demanda por incumplimiento. Ok. Y es precisamente al no pagar de manera continua 3 meses. Ya da pie a eso. Ok. Eso prácticamente. En los contratos yo siempre, nosotros como estrategia y como consejo se lo decimos a ustedes, dejen que a partir del primer mes establezcanlo, ya sea motivo de rescisión, la falta de pago, sea motivo de rescisión del propio contrato, al primer mes. Pero jurídicamente, para que la demanda proceda, sería hasta el tercer mes. Okay. Ahora bien, estamos iniciando con una estrategia llamada el desalojo express, que finalmente ayuda mucho en los contratos a establecer las causales de rescisión y obviamente que exista la definición de allanamiento. El tema del allanamiento es cuando acepta de manera lisa y llana, en este caso el arrendatario, ya casi que en calidad de demandado en dado caso de incumplir, todas las pretensiones o los hechos que demanda, en este caso el arrendador, y entonces se le notifica, iniciamos la demanda ante juzgado y entonces ya el juez ordena el desalojo de manera más expedita. No hay que dilatar tanto para efectos, porque la realidad de las cosas es que un procedimiento aquí en Aguascalientes es cercano a los 8 meses, un año, para que ya se dicte una sentencia. Esa es la realidad de las cosas, a partir de que presentas la demanda. Pero siempre es bien importante que a partir del primer momento 1, tú ya tomes acción y no dejar que pasen esos 3 meses. Eso era lo que iba. Ya pasó el primer mes, no te pagó. Pasó el segundo mes, no te pagó. Para no llegar a esto, desde el segundo mes, y si tienes el instrumento de la póliza jurídica, ¿es importante que a ustedes se les manifieste esta situación? Sí, si hubiera un instrumento, una póliza jurídica desde el momento día 1, día 2, para empezar a hacer nosotros el trabajo finalmente extrajudicial, que es el hablar, el posicionarte, el asentarte, el dejar citatorios en el bien inmueble, en ver, siempre les pedimos a los agentes inmobiliarios, es bien importante que hoy en día tengan los datos de dónde trabaja la persona, alguna forma de donde genera el ingreso, porque también nos asentamos ahí o hablamos incluso en el tema de los centros de trabajo, y eso ayuda mucho para que empiecen a hacer el pago. Pero ¿qué pasa si no contratas una póliza jurídica? Si, por ejemplo, yo les digo, y es un consejo, y es una interpretación, la ley no lo establece, por eso es bien importante dejarlo aquí de manifiesto, que es una interpretación particular de una persona que tiene 20 años trabajando en este medio, que si en el caso de que el bien inmueble se encuentre en un coto cerrado, hay un tema de administración, desde el momento 1 tú ya vea que de cierta manera pues no va a estar sencillo contigo, como dueño o arrendador del inmueble, el dejar de pagar. Entonces, quita de los servicios. Cuando deja de pagar ya pierde de cierta manera derechos esa persona. Bajo mi interpretación ya pierde derechos, y entonces no puede estar exigiendo que pase el tema de la basura, de la recolección de basura sobre bien inmueble, que entren normalmente al coto sin ningún problema. Y ojo, si aunado a ello ya dejó de pagar los servicios de luz, mi recomendación entonces es que tú tomes acción y de una forma u otra hables a la administración del condominio, ya no le permitan la pasada normalmente, deshabiliten el tema del TAG, porque tú eres el dueño, y eso hay que dejarlo bien claro. Tú eres el propietario, y cuando esa persona deja de pagar ya no tiene el mismo derecho como inquilino. Entonces, ya que dejen de pasar por el tema de la basura, hacer que se dificulte la circunstancia ahí con el inquilino. Oye, ¿qué pasa si ya dejó de pagar también luz? Bueno, entonces yo siempre recomiendo, ve y vamos a Comisión Federal de Electricidad, pide que rescindan ese contrato, porque el día de mañana, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero ¿qué pasa cuando te deja un adeudo de luz en el bien inmueble y la persona no se va a responsabilizar por nada? Bueno, hay ocasiones donde la comisión va y corta después de tiempo y demás, pero a veces el procedimiento administrativo adivina dónde lo van a hacer, al dueño del medidor, a tu domicilio. Entonces van a buscar otra forma de llegar hacia el domicilio donde tú estás habitando, ¿sí? Y te van a coaccionar o te van a decir, ¿sabes qué? Paga, o vamos a iniciar un procedimiento administrativo, o vamos a terminar cortando la luz de este bien inmueble. Entonces, no dejen que pase esa circunstancia, analiza si ya también hay falta de pago de deuda de luz para que tú puedas tomar, y la persona definitivamente no se reporta y no quiere hacerse responsable, porque parece que entonces es un modo superandi de él. En ese momento lo que debe de hacer es pedir la rescisión del contrato de servicio de luz
Y ¿sabes qué? En el momento que se los corten, va a buscarte para pagar. Exactamente, sí, pues al final del día son los servicios básicos y lo que necesitas para subsistir dentro de ese inmueble. Y en tu experiencia y en su experiencia ya como empresa, ¿cuáles son los errores más comunes que comete una persona que busca poner en renta una propiedad, llámese terreno, casa, nave industrial? ¿Cuáles tú consideras que son los errores más comunes que cometen estas personas? Fíjate que podemos cometer todos, porque Sí. yo creo que yo te había platicado, incluso un tema familiar, rentamos casa y de repente, ¿sabes qué? Por ser conocida la persona, lo hacemos sin aval, digamos. Ok. Y siempre y cuando no quieres una póliza, lo hacemos sin aval, es el error número uno. Ok. ¿Sí? Que no pones un aval. Y el aval aquí en Aguascalientes es menester manifestarlo, que tiene una vigencia, su duración como obligado solidario, de 365 días. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si tú no inicias una demanda en esos 365 días? Ya no vas a poder demandar al aval. ¿Sí? Si tú le inicias el día 366, prácticamente el aval ya no va a tener responsabilidad. Claro. Si tú le hiciste el día incluso 364 del contrato, de la vigencia del contrato, tú ya puedes demandar al aval. Pero pierde de cierta manera ese impacto porque al final del día ya aunque te mandes al aval, pues quien te tiene que ser responsable es nuevamente el inquilino. La idea no es que pase ese tipo de circunstancias, pero bueno, dejar en este caso o no investigarlo. Hoy en día existen varios métodos de investigación para las personas. Aquí en México hay una página conocida, se llama dateas.com.mx. Ustedes por una cantidad de 400 pesos pueden hacerse llegar información jurídica, demandas, denuncias, Okay. buro de crédito, si esa persona tiene una demanda por algún tema similar en la Ciudad de México, en Guadalajara, Yucatán. Entonces es importante porque de una forma u otra te llegas de información. Claro. A lo mejor dices, oye, pero me parece muy bien, pero sí. A veces las redes sociales no te dicen la información como tal. O sea, pues tienes que ir a fondo y hacer esa investigación, claro. ¿Sí? ¿Qué otro error común se hace? Finalmente, es bien importante no dejar y no poner penalidades en los contratos. Hay ocasiones donde han llegado algunos dueños de inmuebles y me dicen, ¿sabes qué? Lo único que firmamos es el contrato de la papelería. Y el contrato de la papelería, fíjense muy bien, a veces, en su mayoría de las ocasiones, dice que la ley competente y los tribunales competentes para efectos de que se dé vista en dado caso de incumplimiento serán los de la Ciudad de México. Es un formato. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes que iniciar con una demanda? ¿Vas a poder hacerlo en Aguascalientes? Oye, yo firmé, la casa en Aguascalientes, sí, pero el contrato decía que los tribunales competentes serán los de la Ciudad de México. O lo descargas de internet y viene con ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, Entonces, nos ha tocado, incluso el Chilpancingo Guerrero, dices, oye, pues tendrás que iniciar un procedimiento allá. Okay. ¿Sí? Y es muy complejo. ¿Sí? Perfecto. Y, por decir algunos. Sí, claro. Y hace un momentito, fuera del aire, platicábamos sobre un tema muy, muy interesante. Los servicios se le pueden cortar a cualquier tipo de propiedad, ¿no? Si es una casa, le cortas los servicios. No, nada más, mi interpretación es, si empieza a deber el tema de la luz, sí, tú ya toma acción y de una forma u otra rescinde el contrato del tema de la luz. Pero en casa habitación, no por nada del mundo el tema del agua, porque es un derecho prómine, es un derecho humano. Entonces el agua sí no puedes meterte, pero el tema de la luz sí, y más porque está tu nombre. Está tu nombre y más finalmente porque está ya debiendo la persona también el servicio de luz. Sí. ¿Y aplica igual para un local comercial? En el local comercial hay que ver la circunstancia. Por ejemplo, hay locales comerciales, nos ha tocado situaciones donde tienen 5 años sin pagar la renta, 3 años. ¿Sabes qué? Aparte, pues es una lavandería. Okay. Y aparte no paga el agua. Bueno, ahí no es un tema que quitando el tema del servicio del agua, la persona vaya a dejar de subsistir o dejar de vivir, porque no está viviendo. Pero sí va a impactar a la economía, obviamente, para que efectivamente al momento que ya no cuente con servicio de agua, con servicio de luz, empiece a desalojar ese bien inmueble. Esto es una circunstancia que son atípicas, o sea, no es que se vea hacer siempre en general, pero nos ha tocado en la práctica durante años que de repente algunos inquilinos dejan de pagar por años, 1, 2, 3, 4, 5 años, y siguen contando con los servicios, pero no pagan la renta. Entonces muchos colegas a lo mejor van a decir,
y es respetable 100%, por eso digo que esta es una interpretación de nosotros, mía en particular. Te van a decir que no puedes quitar ningún servicio, y yo les digo, en el tema del local comercial sí puede haber estrategia para quitar servicios. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, y más cuando se dedica, y el uso del agua es prácticamente parte de la empresa o parte del negocio que está dejando de pagar el tema de la renta. Porque es bien importante manifestar, dejas de pagar y dejas de perder, y también ya perdiste entonces derechos. Claro. ¿Sí? Porque tu obligación número uno era pagar la pensión en tiempo y forma. Ya no lo haces, tampoco pagas servicios, entonces ¿qué derechos tienes que ganar? Ya no. Además, contratos donde dice, oye, hice el contrato por un año y tiene 3 años ahí, no se sale, ¿sí? No paga. No sé cómo le hace, pero no puedo sacarlo. Entonces, accede e inicia entonces al tema de una estrategia para empezar a ver el tema del corte de servicios. Y vamos a entrar en un tema que a lo mejor es un poquito, bueno, más bien es muy, muy, muy interesante. Pero ¿qué pasa cuando se renta un terreno? Y en ese terreno se construye. ¿Quién se queda con esa construcción? Sí, hay que hacer eso muy detallado en el contrato. Obviamente la propiedad es la que se beneficia cuando uno como inquilino construye valga la redundancia, una propiedad, o sea, por decir, un inmueble dentro de un terreno, ¿sí? Hay que dejarlo muy claro porque en estricto sentido, y eso pasa también incluso en el tema de personas que encuentran un terreno abierto y dicen, no es de nadie. Ajá. Y pasó que empezaron a construir, levantaron casa y propiedad y demás, y entonces en un momento determinado va llegando la mancha urbana a acercarse a ese terreno y ya salió el verdadero dueño, después de 15, 20 años. En este caso, todo lo que se construyó pasará a propiedad de la persona que estuvo o que es dueña de ese bien inmueble, de ese terreno como tal. Ya. En un tema que lo decimos donde, por ejemplo, la persona no tenía ni siquiera contrato y de cierta manera por buena gana, digo, pues está solo, me han dicho que no tiene dueño y me llevo a construir aquí. Pero ¿qué pasa cuando es un tema de arrendamiento? Hay que dejar muy claro en el contrato que evidentemente esa propiedad que se levante, que se construya con ciertos materiales, deberá quedarse en el bien inmueble. O bien, ¿sí me explico? Sí. Entregarme el bien inmueble en las mismas condiciones que yo te lo entregué. Claro. Si tú quieres destruirlo y quitar todo, puedes quitarlo, pero me lo dejas exactamente igual en lo que yo te lo estoy entregando. Porque hay ocasiones que al momento de empezar a poner lo que es el firme, lo que son empezar con el levantamiento de muros, se tiene que hacer una gran inversión, claro. Se tiene que empezar a construir la parte también de abajo, y entonces te va a modificar quizás la placa tectónica de ese bien inmueble, de ese terreno. Entonces hay que dejar muy bien en claro, vas a construir y quizá lo único que te puede llevar, si pusiste el techo, puede ser de lámina, si no lo tendrás que dejar ahí, pero en su mayoría todo lo que se construya va a quedar a merced y en propiedad o en posesión del dueño del dueño, en este caso del bien inmueble. Excelente. Y bueno, y platicabas un poquito, pero ¿cómo podemos evitar todo este tipo de conflictos ya específicamente en un contrato? En un contrato hay que dejarlo muy en claro. Por ejemplo, ejemplos que aquí existen muchos, donde hay empresas de conveniencia que dicen, sí, ¿sabes qué? Ocupo un terreno, ocupo construir en ese terreno, te lo voy a rentar por 15 años, ¿sí me explico? Y desde el momento uno yo le digo al arrendador, hay que definir, lo más importante es qué va a pasar con eso. Sí. ¿Sí? Si tienen intención de construir los 15 años, claro que el retorno a la inversión lo van a recuperar, y todo lo que hicieron, claro, la construcción y modificación, ya prácticamente es parte de un ROI, que a lo mejor en los 3 años ya, de un momento u otro, ya recuperó. Hay que definir y dejar muy bien en claro que si ese bien inmueble le va a servir a usted para cuando se vayan ellos, no, pues que sí, no, pues que no. Ah, bueno, sí me sirve, entonces hay que definir si ese bien inmueble y la otra, teniendo el consentimiento de la otra parte, se va a quedar y va a dejarlo así en esa circunstancia como lo construyó, se va a quedar ahí en el bien inmueble. Hay que definirlo del momento uno. Claro. Y hay otra pregunta que nos hacen muchísimo, Lick, que es, por ejemplo, rentas un terreno a 5 años, haces todas estas modificaciones, y al tercer año o cuarto año la empresa que hizo esas modificaciones en el terreno construye, decide irse. Entonces, ¿eso es legalmente posible? ¿O qué se puede hacer ante esa situación? Sí, tristemente, digo, es una circunstancia que la propia legislación prevé en dado caso de rescisión del contrato anticipada, y al final del día
se tiene que nada más de cierta manera establecer las penalizaciones. Claro. O sea, si se va a esa empresa, tendré que pagar, no sé, 2, 3, 4 meses o lo restante al Del tema contrato. del contrato de arrendamiento. Pero es bien importante que volvamos a lo mismo, se haya definido desde el momento uno. Y yo siempre les digo, ¿usted qué quiere al dueño? ¿Le va a servir para algo lo que construyan o no? Uh-huh. Si no le sirve para nada y quiere el terreno exactamente en las mismas o similares condiciones que lo entregó, hay que definirlo. Cuando se vayan, que se quiten todo, que se lleven todo, explico, lo que puedan llevarse, ¿sí? Y lo que no, que lo entreguen, que inviertan para también demoler y entregar la forma más similar. Si le va a servir y lo puede rentar para alguna situación similar el día de mañana, que se lo deje. Okay. ¿Sí? Y en este caso, quien construye ya de entrada sabe que esa construcción se va a quedar a beneficio del propio terreno que está rentando. Perfecto, ¿no? Pues nos queda súper claro y con esto yo creo que vamos a ir quitando ese tipo de objeciones que a veces los mismos clientes nos dicen, es que no quiero rentar a 5 años, no quiero rentar a 3 años, porque el inquilino a mitad del contrato se va a ir, pero bueno, hay que especificarlo y hay que dejarlo bien claro dentro del contrato. Sí, ¿no? y que avise con mucho tiempo, anticipación. Siempre digo, si vas a rescindir, al menos tienes que avisarme con tiempo también, ¿sí? Para que yo te dé obviamente es un tema unilateral, pero para que yo tenga conocimiento y empiece a tomar acción para decirte, apliquemos lo que dice el contrato. Entonces, déjame el terreno en las mismas condiciones, o bien, págame la penalización y yo empezar a promoverlo nuevamente. Totalmente, perfecto. Y muchas veces tenemos la creencia de que los contratos protegen más al inquilino que a la persona o al arrendador. Uh-huh. ¿Esto es correcto? ¿Es un mito o es una realidad? Fíjate que hay que ver tristemente los contratos. Hay que ver los contratos. Ese contrato que te decía de la papelería, de la Ciudad de México, para la competencia como tal, son contratos que de repente ves que tienen, no por criticar a algunos, pero que tienen cerca de 10, 11 cláusulas que establecen prácticamente cuestiones muy, muy generales. El motivo del contrato, que es el arrendamiento, la vigencia, la entrega, el depósito, la finalización y quién va a ser competente para conocer si hay una disyuntiva. Claro. Pero siempre hay que, hoy en día, sobre todo aquí en Aguascalientes y en México, hay que ir adaptándolo con las leyes y con las legislaciones y las reformas que van surgiendo. Por ejemplo, algo bien importante que siempre les digo, establece hoy en día en los contratos o busca un contrato que hable de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ¿sí? ¿Qué es la Ley Nacional de Extinción de Dominio? Pues una ley que surge para efectos de evitar que con dinero de procedencia ilícita o que en un bien inmueble, de cierta manera, se haga mal uso de la propiedad y se cometan hechos delictivos que el día de mañana puedan dar pie a una carpeta de investigación y entonces ese bien inmueble será parte de una investigación, ¿sí? Y en ese momento puede el día de mañana someterse a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que su propio nombre lo dice, extinguir el dominio, es su ley, es la intención de esa ley, que es quitar la posesión y propiedad al dueño, en este caso al arrendador. No vayamos muy lejos, lo que pasó en Plaza Izazaga a finales del año pasado en la Ciudad de México, por temas de hechos ilícitos, por tema de lo que estaba vendiéndose, sí. Se da origen y lo que en su momento promovió la Secretaría de Desarrollo o Secretaría de Economía de aquí de México, es extinguir el dominio de esa plaza y entonces que quede en propiedad de gobierno. Entonces hay que cuidar esas partes, hay que hacer unos contratos con muchas más enfocados, con muchas más penalizaciones y sobre todo enfocados a proteger el bien inmueble claro. En momento. Porque la realidad de las cosas es que si encuentras un mal contrato, o lo bajas de internet, o lo tomas por ejemplo, de los de la papelería, no van a platicar, no te van a establecer todas las cuestiones que hemos vivido a lo largo de estos 20 años. Es correcto, sí. Y además pues el respaldo y el conocimiento que ustedes tienen ya en esta materia jurídica. Y bueno, no me queda más que agradecerte, amigo Carlos. Gracias por la explicación, gracias por la visita. Creo que nos ha quedado súper claro. En el primer episodio hablábamos un poquito sobre lo que era el instrumento legal y hoy ya nos metimos un poquito, como coloquialmente se dice, a las tripas de lo que es el contrato, de los mitos y realidades que tiene un arrendador y un arrendatario. Sí. No sé si te gustaría que agregáramos alguna otra cuestión. Nada más, amigo. La verdad es que es bien importante, como decías,
antes, porque finalmente muchas veces obviamente no se va a contratar la póliza, pero bien importante que los contratos sí los verifiquen bien, que hagan una buena investigación el agente inmobiliario o el dueño que dices, oye, yo no quiero trabajar con un agente inmobiliario, yo trabajo por mi propia cuenta. Bueno, sabes que tienes que trabajar con avisos de privacidad, que es lo que ustedes hacen, con avisos legales, con cuestiones que van de la mano porque vas a adoptar información sensible. Totalmente. Que finalmente tienes que estar dispuesto también a asumir esas circunstancias, esas obligaciones al momento de tú rentarla sin la intervención de un agente inmobiliario. Y pues es bien importante que la gente que nos escuche que confíe en el trabajo de un agente inmobiliario. Un agente inmobiliario también tiene muy buenos contratos, también se ha hecho de experiencia jurídica, es parte de lo que ellos también hacen a lo largo de su carrera, y que confíen en el trabajo de ellos. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en un episodio más, y si gustan seguir viendo y continuar con este tipo de temas, por favor déjanos un comentario y por favor síguenos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, amigo, muchísimas gracias. Amigo, un placer. Gracias, que estés bien.